Alderdikideok, abertzaleok, euskaldunok, egunon. Indarra da sentitzen duzuna, desfilea egiten dozunean. Eskerrik asko zuen berotasunagatik eta zuen txalo zaparradagatik. Eskerrik asko. Forondan elkartu gara beste urte batez, ze azkar pasatzaigun urtea. Eta ze posa berriro zuekin elkartzea. Baina utzi da zue lehenengo hitzak eskerrak emoteko izatea. Eskerrik asko alderdi eguna antolatzeko lanean ibili zareten alderdikide guztiei. Eskerrik asko eta txalo handi bat eurentzat, zuentzat, mila esker. Duela 2 hilabete, Boizin, Euskal Diasporaren jaialdean egon ginen. Alderdi egunak eta Boizeko jaialdiak antza handia dute. Jai giroa, aspaldi ikusi ez ditugun pertsonak berriz ere topatzea, gure nortasunaren aldarrikapena eta indarra. Gogoan dut, aireportura heldu ginen unea, 22 orduko bidaia luzearen ostean. Hegazkinetin jaitsi eta Boizeko oinkari dantza taldeak agurra dantzatu zigun. Agurra. Dantzarik gazte eta amerikanuak. Agurtzera joan eta arratsaldeon lehendakari. Ongi etorri jaialdera esan zidaten euskeraz. Euskera ederrean esan zidaten. Amerikako euskaldunekin euskeraz. Oso urruti nengoen bai, baina etxean zentuti nuentzan. Hurrengo egunean, Boizeko Euskal Museoan bizitan, Javier Bertiz artzain naparra ezagutu nuen. Hantxe zegoen, txapela buruan eta makila eskuan. Aze gizona, aze bizitza. Duela 60 urte pasa, Zunbillatik abiatu zen, 18 urterekin. Bizitza hobe baten bila. Atlantiko osoa gurutzatu zuen New Yorkera iristeko. Milaka eta milaka euskaldunek aurreko mendean egin zuten bezala. Urduritasuna, tristura, bildurra, ezjakintasuna, baina etorkizunari begira, ilusioa. Ilusioa. Ameriketan 9 estatu gurutzatu zituen ekialdetik mendibaldera, inglesez hitz erdirik jakin gabe. Pelikuletan bezala, baina zaldirik gabe. Eta Boizira iritsi zen, paper bat eskuan bakarrik, Uberuaga Jauz. Sartu, etxean zaude esan zioten. Bertan dozenaka euskaldun, milaka kilometrora eta euskeraz. Begia guztita, bere historia kontatzen zidan bitartean, esan zidan. Etxean nago, lehendakari, etxean nago. Hori sentitu zuen Javierrek. Hori da, gure izateko modua. Hemen eta Boizin. Etxeko ateak zabalik eta sutondoaren beroa behar duenarentzat. Eta harro sentitu nintzen. Oso harro. Euskal etxeak ematen digun babesaz, harro. Gure jendeaz, harro. Gure herriaz, harro. Euskaldun izateaz, harro. Harro. Gaur mugitu behar gea eta. A Boise y a todo el continente americano llegaron miles de personas como Javier, que encontraron allí a quienes les acogieron y les ayudaron. La historia de Javier nos muestra lo importante que es cuidar lo nuestro, la importancia que tiene proteger nuestra casa, nuestra comunidad, la casa vasca. Y lo digo porque estamos viviendo tiempos complicados y de mucha incertidumbre. Ya veis cómo está el mundo. Trump, Putin, Xi Jinping, Gaza, Ucrania. Ya veis también lo que tenemos alrededor. ¿Qué podemos esperar del gallinero español? Da vergüenza ajena
Así que tenemos que centrarnos en cuidar la casa vasca, gure etxea, nuestra casa. Y lo primero es cuidar a las y a los de casa. Cuidar a las personas. Hace un año largo que iniciamos la legislatura. Desde el primer día nos volcamos en mejorar Osakidetza y en preparar nuestro sistema sanitario para el futuro. Y en ello seguimos, porque el camino es largo. Lo hacemos escuchando y atendiendo a quienes más saben, a las y los profesionales, buscando acuerdos, en una mesa en la que se ha hablado de todo y se ha acordado casi todo. El Pacto de Salud es el primer acuerdo de país de esta legislatura. Hay quien se ha volcado y quien no. Hay quien ha estado hasta el final y quien se ha levantado en el último momento. No pasa nada. No pasa nada. Nosotros a lo nuestro. Nosotros a lo importante. A poner los medios para mejorar la salud de las personas y su bienestar. A cuidar y a mejorar Osakidetza cada día. A cuidar y a mejorar Osakidetza cada día. El bienestar no es solo material, también es emocional. Lo decía el día pasado en el Pleno de Política General. ¿Por qué? En una sociedad del bienestar como la vasca, existen algunos colectivos que tienen una sensación de malestar y de enfado permanente. ¿Por qué? En una sociedad teóricamente más conectada que nunca, hay cada vez más personas que se sienten solas. ¿Por qué no sabemos qué edad es la adecuada para comprar un móvil a nuestras hijas e hijos? Vemos todos los días a nuestro alrededor cómo crecen los problemas de soledad, los de salud mental o los relacionados con las pantallas. Y no estamos hablando en abstracto. Es el problema del hijo de Neko que tiene adicción a las redes sociales, la baja por ansiedad de Itziar o la soledad de José desde que perdió a su mujer. Es el momento de poner el bienestar emocional en el centro de la agenda política vasca, al igual que hemos hecho con la vivienda, como recordaba Iraia. Es el momento de hincarle el diente a los problemas y preocupaciones de las personas, como hemos hecho siempre, mirando de frente, mirando a los ojos y a la cara de la gente, porque ese es el modelo y el estilo de este partido. Pertsonak zaintzea eta horrekin batera gure etxea babestea. Sutondoan, belaunaldiz belaunaldi, kontatu diren istorioen bitartez eraiki da gure etxearen historia. 7 herrialdez osatutako etxearen historia, herri bat, komunitate bat, euskarak, gure balioek eta kulturak josiak, batzen gaituzten ariak, hori da, herri egiten gaituena, bat egiten gaituena. Eta mundu global honetan, ez daukagu erresa, horregaitik abiatu dugu jauzia gara ekimena. Euskara ez da borrokarako. Euskarak bultzada berria behar du herri honetan. Euskara denon auspoa behar du. Denon auspoa behar du. Proteger nuestra casa significa también garantizar de qué vamos a vivir, qué vamos a comer hoy y qué van a comer nuestras hijas e hijos mañana. Hablo de contar con una economía vasca fuerte, de apoyar a la empresa, a quien invierte y arriesga para crear empleo de calidad. Hablo de apostar por la industria vasca, de invertir en ciencia y tecnología o de coger el tren de la reindustrialización que viene a Europa. Hablo de ampliar la capacidad eléctrica o de sacar adelante Talgo, Balenciaga o Guardian, que saldrá adelante. Esto es sembrar para recoger, crear riqueza hoy para repartir bienestar mañana. Y hacerlo con rigor, priorizando, sin malgastar, como hemos hecho en casa. También necesitamos un buen tejado que nos proteja de las tormentas. Y eso es ocuparnos de nuestra seguridad integral. Seguridad integral es energética, tecnológica, climática, alimentaria o de la salud pública. Ayer el COVID, hoy una dana, mañana un apagón, pasado mañana incendios devastadores.
pero también la seguridad de andar sin miedo por la calle. Seguridad ciudadana. No vamos a permitir que nuestras hijas amamas o haitites no puedan andar tranquilas y tranquilos por los pueblos de Euskadi. No lo vamos a permitir. Para eso contamos con todas y todos los agentes que cada día salen a la calle a protegernos y a hacer frente a los peligros. Nuestra Ertzaintza y policías municipales. Hoy les muestro todo nuestro respaldo y apoyo. Todo nuestro respaldo y apoyo. Porque nos preocupa lo que hemos visto este verano en algunos pueblos donde se ha señalado a quienes nos protegen. Txalo eta besarka da bero bat, babesten gaituztenentzat. Egunero lan egiten duzuen ertzain, udaltzain eta profesional guztientzat. Zuekin gaude, eskerrik asko gu babesteagatik. Eskerrik asko beti hor egoteagatik. Eskerrik asko. Pero tan importante como proteger es también renovar y ampliar la Casa Vasca. Y eso pasa por fortalecer nuestro autogobierno. El año pasado, lo dije aquí mismo públicamente, el pacto para cumplir el Estatuto de Gernika obliga y Moncloa lo sabe. Eso dije aquí. Y voy a recordar lo que algunos quieren olvidar. Las competencias pendientes pertenecen por ley y referéndum al pueblo vasco desde 1979. Exigimos lo que es nuestro, lo que es vuestro. Y sí, es cierto que hemos avanzado este año. Tenemos más competencias. Gestión del litoral, cinematografía, meteorología, salvamento marítimo, autorizaciones de trabajo para extranjeros, prestaciones no contributivas, seguro escolar, subsidio por desempleo. Hemos avanzado. Lograr cada competencia es como sacar una muela. Y queda mucho. Queda mucho. Ya sabéis cómo son en Madrid. Ya les conocéis. Vas allí. Son todo buenas palabras. Son todo sonrisas. Pero en cuanto llega el primer papel, del dicho al hecho va un trecho. Hay mucho trilero. Hay mucho trilero. Son 46 años de lucha y experiencia negociadora. Ya les conocemos como para caer en ese juego. Por lo tanto, que tengan clara una cosa. Vamos a pelear por cada una de las competencias que nos pertenecen. Y que no se confundan. Ni nos van a dar gato por liebre, ni vamos a aceptar mercancía averiada. Ni gato por liebre, ni mercancía averiada. Que no se confundan. Euskal Etxea indartzen eta zabaltzen jarraitu behar dugu. Zergaitik, nazio bat garelako eta eskubidea dugulako. Gaur Europan gaude, arazo eta erronka berria dauzkagu eta gure nazioa auspotzen jarraitu behar dugu. Horretarako, almen politiko berriak behar ditugu. Sí, formamos parte de Europa. Queremos sentarnos en las mesas en las que se toman las decisiones que nos afectan. Hoy también necesitamos responder a retos globales, como pueda ser la migración. Os doy un dato. Cuando se aprobó el Estatuto de Gernika vivían entre nosotros 10.000 personas de origen extranjero. Hoy son casi 300.000. ¿Cómo debe responder este pueblo con características singulares y una lengua minorizada a esta cuestión? Lo digo porque la situación de hoy, salvando las distancias, tiene algunos paralelismos con la que vivimos décadas atrás. Decenas de miles de personas que llegaron a Euskadi el siglo pasado, desde diferentes puntos y lugares del Estado. Yo mismo soy nieto y bisnieto de personas que vinieron de Burgos y estoy orgulloso de serlo. Y orgulloso de abrazar la causa de este pueblo, de ser un lehendakari jelkide y abertzale, que representa y defienda cada día la causa vasca y la casa vasca. Orgulloso.
Nuestra casa siempre tendrá las puertas abiertas y generosidad para quien lo necesite, siempre que se cuide y se respeten las normas. Euskaraz esaten dugun bezala, herriak bere lege, etxeak bere aztura. Hau da, gure etxean ateak beti zabalik, etxekoak eta arauak errespetatzen dituenarentzat. Hori da gure tradizioa. Hori da gure tradizioa. Y por eso hoy necesitamos nuevas capacidades políticas para gestionar la migración, para acoger e integrar de manera adecuada a quien llega a Euskadi en busca de un futuro mejor. No es un capricho, es una necesidad. Horrekin batera gaitasun politiko berriak behar ditugu gure autogobernua blindatzeko. Erosioa eta arazoak behin betiko ekiditeko. Horregaitik eskatzen dugu aldebikotasun eredu eraginkorra. Baita berme sistema inpartziala ere. Nekatuta gaudelako. Nekatuta akordio politikoak ez betetzearekin. Nekatuta epaileak adostasun politikoen gainetik jartzearekin. Nekatuta gure autogobernua igatzearekin. Baina lasai. Zutan ondo probatuta daukagu lapiko hori. Ezagutzen ditugu. Ez gaituzten gainatuko. Guk Euskal Etxea indartzen eta zabaltzen jarraituko dugu. Eta ez gaituzten gainatuko. Ez gaituzten gainatuko. Beraz, datozen hilabeteak erabakigarriak izango dira. Erabakigarriak izango dira eta momentua ondo baliatu behar dugu. Ondo baliatu, gure nazioari ekarpena egiteko aukera berri bat daukagulako. Ez dugu bestelako kalkulurik egingo. Ez gara jolasean ibiliko. Gernikako estatutua goi mailako testu politikoa da. Bizio eta balio izugarrikoa. Hori da gure abia puntua. Eta gure jarrera. Aurrekoek erakutsi zigutena. Humiltasuna, lan isila, zorroztasuna, eskuzabaltasuna eta herri hau erdigunean jartzea. Guk horrela jokatuko dugu. Baina ez da nahikoa guk bakarrik horrela jokatzearekin. Bestek ere altura eta jarrera bera erakutsi behar dute. Eta ikusiko dugu. Baina ez dugu onartuko inork, gure autogobernuarekin eta gure herriaren etorkizunarekin jolastea. Jolasak parkean. Guk ez dugu utzik egingo. Hitza ematen dizuet. Hitza ematen dizuet. Os decía al comienzo que el mundo está muy movido, casi tanto como la vuelta que estamos dando hoy aquí. Hay mucha incertidumbre e interrogantes sobre la evolución de la economía. Los nubarrones de la meseta madrileña tampoco preludian nada bueno. Y pueden venir tiempos oscuros para Euskadi. Tiempos de crisis o tiempos de cuestionamiento para nuestro autogobierno, nuestra identidad o nuestras instituciones. Estamos escuchando discursos muy peligrosos, viendo propuestas y programas que pretenden suprimir el autogobierno, el concierto económico o la recentralización de la educación, la seguridad o la sanidad. Ya visteis hace unos meses el desprecio al euskera que sufrió nuestro pueblo en Barcelona. Que no nos desprecien y que no nos menosprecien. No lo vamos a permitir. Nos van a tener enfrente. Somos un pueblo, el pueblo vasco. Somos una nación, la nación vasca, con una lengua, el euskera, que merece ser cuidada y respetada. Y como parece que algunos o algunas no lo entienden, se lo vamos a decir en inglés. Se lo vamos a decir como responde Javier Bertiz, el navarro de Zumbilla, cuando le preguntan en Voice a ver de dónde es. I am Basque, we are Basque, Baigorrin, Tafallan, Bermio, Nordizin, Laudio, Nasparnen, Maulen edo Boizin.
We are Basque. We are Basque. Eta inglesez behar bezala, entzunez badute, euskeraz ere argi eta ozen esaten diegu. Ayuso anderea, euskaldunak gara. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Hay que estar muy atentos, pero hay que actuar con calma, unidos, porque en este país estamos haciendo los deberes. Y os pido confianza, confianza en el partido, porque os tenemos a todos y a todas detrás, y tenemos detrás la fuerza de todo un pueblo. Confianza en la juventud vasca, la mejor cantera, y confianza en nuestras instituciones. Todas las instituciones tenemos que actuar a una, con visión nacional, cada una desde sus capacidades y horizonte de país. Konfiantza eta esperantza. Ekaitzen aurrean etxea babesteaz gain, etorkizuna prestatzen ari gara. Gu beti etorkizunera begira. Eta baikorra naiz. Sasi guztien gainetik, etxe honek, gure etxeak, zutik jarraituko du. Gure herria, Euskal Herria, milaka urte dituen herrisumea da, eta historian zehar eta ingabeko erasoak jaso ditugu. Feniziarrak, erromatarrak edo bisigodoak, oinaztarrak eta ganboatarrak, gerra karlista, gerra zibila, Franco edo eta. Gaur ere, itsasoaren urak handi dire, baina horrek ez gaitu kikilduko. Horrek ez gaitu kikilduko. Aurrera egingo dugu. Ni prest nago herri honen lema lepoan hartu eta aurrera iteko. Balio demokratikoak eskuan, zuekin guztiekin batera, Euskal Nazioa eraikitzen jarraitzeko. Zazpiak bat eginda, Euskalduna garelako. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi askatuta!